Bienvenidos a la conferencia Circulación Musical de la Champeta, procesos de creación, difusión y distribución en el marco del proyecto transversal Colombia en una Champeta, un proyecto organizado por los Centros Culturales del Banco de la República en la región Caribe. Esta conferencia estará a cargo de Rafael de la Osa Archila, quien es sociólogo, antropólogo de la Universidad del Rosario, candidato a magíster de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigador cualitativo del Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, consultor y evaluador de proyectos en temas relacionados con el deporte y la cultura. Sus temas de interés son el consumo masivo y medios, los deportes, la producción y el consumo cultural, así como los estudios de la resistencia. El objetivo de la conferencia de Rafael es dar a conocer la estigmatización de la cual ha sido objeto la champeta desde sus inicios hasta hoy, que ha desencadenado una serie de eventos por los cuales los actores inmersos en este fenómeno cultural y musical han encontrado distintas formas para la producción y la realización de eventos de este género, encontrando caminos alternativos a las trabas legales y sociales impuestas por los grupos hegemónicos de la costa caribe. Bajo las estructuras de poder planteadas por la élite caribeña e incluso nacional, la champeta ha sido relegada y marginada del mercado musical formal e incluso como un producto cultural legítimo. En este sentido, la champeta ha logrado trastocar incluso las estructuras de poder, en la que dichas estructuras han reconocido de manera nominal la inserción de este género de música dentro de diferentes espacios, ya sea durante festivales o fiestas nacionales, como también dentro del panorama musical nacional. Agradecemos a la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta que nos ofrece este agradable espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenido, Rafael, un placer que estén con nosotros. Muchas gracias, Caterina, al Banco de la República, por esta invitación. Sí, efectivamente, pues bueno, un cachaco hablando de champeta. Yo quiero primero, digamos, hacer algunas aclaraciones. Primero, parto hoy de la base, digamos, de Stuart Hall y de Grossberg, digamos, de su concepto de contextualismo radical. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que pasa, esta investigación se llevó a cabo en el año 2010, una etnografía que hicimos con un grupo de investigación en la ciudad, yo particularmente aquí en la ciudad de Barranquilla, así que muchas cosas de las dimensiones de circulación, de la distribución y la difusión de la champeta Barranquilla seguramente han cambiado desde ese tiempo acá. Entonces, teniendo como eso en cuenta, empiezo un poco como dando un contexto sobre, digamos, la champeta en general, lo que particularmente me interesó a mí en aquí en la ciudad de Barranquilla y sobre la circulación, y empiezo a ver, digamos, que la forma de la champeta un poco que empieza a gestarse, ya lo decía ayer Mauricio Pardo y Jorge Giraldo en sus intervenciones del día de ayer, es justamente es unas músicas que vienen de las Antillas y el Caribe, digamos, anglo y francófono, pues, de acá, también, pues, evidentemente, del África Central, ya ayer Mauricio también les mencionaba, y como Martínez también lo referencia, y pues de los sucus, el high life, esto, y empiezan a haber unas apropiaciones a partir, digamos, de los contextos locales que empiezan, digamos, a tomarse la idea, digamos, como música de aquí del Caribe, como música circulante aquí en el Caribe colombiano, particularmente en Cartagena y Barranquilla. Y esto parte, evidentemente, de lo que ayer, ahí está acá otra vez, generábamos un poco la discusión frente a la verbena, a la caseta que se usa, pero digamos, yo voy a usar ese término como un poco intercambiable entre Cartagena y Barranquilla. Es decir, lo que es la caseta en Cartagena, en Barranquilla es la verbena, ¿no? La verbena picotera. Y esto pues tiene unas implicaciones sociales, musicales muy importantes, porque a partir de la introducción que nos hacía ayer justamente el profesor Mauricio Pardo, de cómo empiezan a apropiarse esos ritmos, aquí pues tenemos exponentes clásicos y la pesada pues en la champeta, que
digamos, esas apropiaciones a los contextos empezaron a tocarse las músicas, digamos, y a producirse en los años 80 aquí entre Barranquilla y Cartagena. Lo curioso, digamos, de eso es, además, cómo empiezan a producirse en Barranquilla, digamos, como que, voy a decirlo en estos términos, adolecía, y todavía pasa, o hasta el 2010 pasaba, de cantantes. Los cantantes, digamos, de champeta estaban entre Palenque y Cartagena, digamos, muy arraigados, y aquí lo que habían eran los estudios de grabación. Sin embargo, bueno, por lo que quiero hablar de esto, y es como para dar este contexto histórico, un poco digamos, como el objetivo es justamente examinar esa creación, la difusión y la distribución de las canciones de champeta, digamos, y en esos procesos, digamos, siguiendo una lógica de circulación musical alternativa y al margen del mercado formal, legal, donde muchas veces, pues justamente los artistas, en esa explosión que generó Sony, BMG y las grandes disqueras que operaban aquí en Colombia, pues también hubo un cierto manoseo, un maltrato a los cantantes y a los artistas de champeta, y que además se les puso, digamos, atención a principios de los 2000, pero que, digamos, a finales de los 80, donde ya los músicos y los cantantes empiezan a hacer sus propias músicas y sus propias interpretaciones de champeta, digamos, con lo que habíamos visto ayer con Mauricio Pardo, como con ciertos acordes, con todo, digamos, del high life, de los supos, incluso de los calipsos, antillanos, y bueno, todas las músicas francófonas y anglófonas de las Antillas y el Caribe, pues, digamos, empiezan a hacer unas interpretaciones de acá, ajustando, digamos, esas músicas a los contextos locales con sus formas, digamos, muy locales y sus interpretaciones locales de la vida, de lo que pasaba. Entonces, esto, pues, hace como que, digamos, al tratar de entender esta dimensión cultural, estos espacios, digamos, culturales, y detallar como estas características que se hicieron acá, rastrear casi que desde los 90 un poco para acá, la champeta y sus formas de circulación, ver que el mercado formal no aceptaba la champeta, es decir, no la distribuía nacionalmente, y eso, pues, de todas maneras, y ni siquiera localmente, los sellos disqueros, siendo Barranquilla, digamos, uno de los hitos de la producción musical, donde acá hubo, pues, evidentemente, estudios de grabación muy, muy potentes, por ejemplo. Poco, digamos, atención se le generó a la champeta hasta esa explosión que tuvo y que la conocimos en el resto del país, digamos, fuera de las fronteras de la cultura caribeña de Colombia, cuando llega a Bogotá, a Medellín, digamos, con el estallido del Saiyajin, con, digamos, de estos cantantes, pero antes, digamos, Answing, con Viviano Torres, Charles King y otros venían ya desde hace mucho tiempo, digamos, haciendo champeta. Y entonces, un poco la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué hasta ahora, digamos, hay una explosión en el inicio del siglo XXI y un poco de fusiones que ya empiezan como Sistema Solar, Bomba Estéreo y otras agrupaciones que ya, digamos, más entrada a la década de los 10 del siglo XXI, seguramente, digamos, empiezan a mezclar también con champeta y como a generar un rescate desde otros lugares, pero no era una música que siempre había circulado en el Caribe? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué? Me empieza siempre como a llamar esa la atención. Entonces, un poco contarles aquí metodológicamente, pues yo estuve 3 meses metidos en los barrios, particularmente del sur de Barranquilla, donde pasa todo el fenómeno picotero. Me metí, digamos, a todas las fiestas de pico, grandes, pequeñas, entrevisté, digamos, en su momento a los dueños, por ejemplo, del Scorpio, que era César Mercado, al del Bobby, que era este señor Hernández, al del Solista, bueno, digamos, incluso a uno de los DJs que había sido DJ del Timbalero, que en su momento estaba vendiendo, digamos, música en el centro de acá de Barranquilla. Y pues estuve justamente en La Chinita, en Las Nieves, digamos, haciendo toda una geografía de la champeta en el barrio Colombia, importantísimo, es un barrio afro y palenquero, digamos, aquí en Barranquilla, ¿sí? Que tiene unas conexiones interesantísimas también con Cartagena en términos de producción cultural y musical, en sentido que tiene una fuerte cultura picotera, digamos, los barrios del sur de Barranquilla. Y lo interesante es que casi todos están interconectados, casi
digamos, los flujos de personas, ¿sí?, están siempre moviendo entre los barrios de aquí, digamos, del sur de Barranquilla, y están, repito, La Chinita, el barrio Colombia, Rebolo, Las Nieves, e incluso en Soledad, no sé, por la Ciudadela 20 de Julio, todos estos barrios empiezan, digamos, a generar todo un circuito también de champeta, y uno, nada más, ustedes, digamos, y quienes son de aquí de Barranquilla, si han estado o si son de barrios populares, pues uno ve que la explosión del pico, incluso en la casa, pues está ahí el pico, siempre hay una fuerte presencia aquí en el sur de Barranquilla, el pico. Entonces traté de coger como todos los actores, consumidores de champeta, el bailador, el audio escucha, seguidores fieles que les llaman aquí a los del pico, y quiero, digamos, en ese sentido, entender como esas dimensiones sonoras, y parto, digamos, como de esa circulación, la difusión y la distribución musical desde digamos, como desde la creación, casi de cómo se piensan las champetas en Colombia, quién las manda a hacer, cómo es que es ese proceso de circulación, cómo es que se difunde y cómo al final llega a la radio muchas veces, que ya un poco lo hacía ayer Mauricio Pardo, nos daba un abrebocas frente a eso. Entonces, quiero ver esa circulación musical, pero además asociada, digamos, a algo muy importante que es el paisaje sonoro. ¿Qué es el paisaje sonoro? Digamos, es un término de Schaffer, pero que viene siendo retomado por la etnomusicología, los musicólogos, que quiere, digamos, es como una emulación casi del paisaje físico que nosotros nos vemos, pero a través del sonido. A través del sonido se habla, digamos, de marcas sonoras particulares, y el picó, por ejemplo, en ese sentido, la champeta tiene unas marcas sonoras particulares, y ese paisaje sonoro pues va a estar marcado especialmente por el picó, ¿sí? Y esto pues va a tener unos términos marcados frente al gusto y la clase que nos van a marcar por qué, y vuelvo a la pregunta de por qué la champeta no circula como otras músicas en Colombia, ¿no? Entonces esas marcas también van a dejar cuestiones de clase y de identidad cultural, y va a entrar una disputa por la identidad en general de lo que es la cultura. Entonces, ya una vez, digamos, marcado más o menos este origen desde los años 50, pasando por los 80, donde hay una apropiación real de la champeta acá, entramos un poco a lo que pasa desde los 80 para acá, particularmente, y es casi el origen, el nombre de champeta. Sabemos muchos que las músicas africanas, las champetas africanas, digamos, se llamaban acá en Cartagena, pues se hacen y hoy se conocen como la terapia africana. Eran músicas, como les decía, venidas del África y del Caribe y de las Antillas, que empiezan a circular de manera pirata un poco. Ayer nos lo mostraba Mauricio Pardo, a través de unos discos, los discos de acetato, digamos, que tanto entre los 70 y 80 empezaron, digamos, a comercializarse un poco de manera ilegal, donde se ahorraron las carátulas de los discos, incluso pues los discos de acetato tienen los surcos, la canción, digamos, a partir del exclusivo se dejaba, digamos, ese surco, pues se pintaba el resto, digamos, del disco para que no se leyera más, no supieran de qué canciones, de qué álbumes, digamos, estaban hablando, y estos picos mantenían, digamos, sus exclusivos. Esta dinámica del exclusivo va a seguir ya en los años 90, a partir, y el picó, digamos, como un central productor de la champeta. Digamos, el picó es el eje articulador de la producción, pero además de la difusión y del audio escucha, digamos, y cómo se escucha y cómo se consume la champeta, particularmente en Barranquilla y en Cartagena. Barranquilla va a tener, digamos, en términos de paisajes sonoros, unas cosas muy específicas y diferenciadas a Cartagena en términos de picó, y pues justamente esto, particularmente aquí, no solo en Cartagena, que está atravesada por la idea de raza, sobre todo raza-clase. La raza, digamos, básicamente marca la clase social de Cartagena, pero Barranquilla, ser una población más mestiza, es más difícil simplemente atravesarlo por raza hacia las personas racializadas. Entonces acá se empiezan a ubicar, sobre todo, mucho más marcados lugares geográficos en Barranquilla. Entonces la champeta tiene ese nombre justamente a partir, digamos, de los cuchillos de pescado y de pescadores, y a los que portaban cuchillos, digamos, aquí en Barranquilla, en Cartagena particularmente, se le empezó a decir champetudo,
justamente porque, digamos, desde las élites se creó y se generaron unos discursos muy particulares frente a las poblaciones y atravesados otra vez por eso de la clase y la raza, en donde, digamos, las clases populares se asociaban justamente con el pandillismo, con la delincuencia. Entonces, al tener esos discursos hegemónicos de poder, empezaron a estigmatizar la champeta digamos, al audio escucha y quienes asistían a estos bailes y a estas verbenas, ¿sí? Particularmente clase y raza atravesados muy fuerte por las élites caribeñas. Denominan a este género casi que en un desprecio al champetudo, y a la música empezó a conocérsela como champeta, ¿no? Entonces acá esa apropiación de la champeta también como un reconocimiento y siento yo como un contrapoder a las élites, decir pues sí, somos champetas, somos champetudos, y empieza, digamos, a generar justamente esa estigmatización a partir de la clase y la raza como algo que no podía representar ni el Caribe ni podía representar la nación, mucho menos la gente. Entonces hay una disputa, digamos, también por la identidad de la nación en términos de la producción cultural. Hay algo muy interesante, digamos, y voy a meter una pequeña cita de Paul Willis, que es sociólogo inglés, británico, que habla mucho de la producción cultural hegemónica. ¿Qué es la producción cultural hegemónica? Lo que nos generan, digamos, los grupos de poder, ¿sí? Frente a lo que es el sentir, por ejemplo, de una nación, en términos culturales, en términos musicales, digamos, el centro y la altura del altiplano cundiboyacense o medellinense, todo esto, estas eran las músicas que representaban hacia los años 50, 60 la nación. La exportación justamente mucho más por debajo y más popular que empieza a darse la música colombiana, y gracias a eso, que no solo la champeta ha sufrido estos estigmas, sino el porro, las cumbias, toda la música del vallenato mismo, se trató de indios, otros de negros, otros de tal, la champeta de pandilleros, de gente que no podía representar la nación, pero estas músicas tienen unas formas de circulación mucho más ricas, que es justamente a través de los bailes, a través de darse a conocer, y lo que se exporta justamente como música colombiana no es lo que digamos, el poder andino en Colombia quería, que eran sus bambucos y que eran, digamos, este tipo de orígenes mucho más europeos, más refinados, más blanquizados, digamos, más pasados por un proceso de blanqueamiento, sino que las músicas que se dan a conocer aquí, pues en Venezuela, en Panamá, hacia México, son las cumbias. Hoy, de hecho, en México hay un muy fuerte movimiento cumbiero. De hecho, hay un movimiento casi urbano que se llama los cholombianos, justamente a partir, digamos, de las cumbias y de la música afrocaribeña de acá de Colombia. Entonces, a la champeta, pues no se exime de eso y empieza a estigmatizársele como una música a partir de un gusto que es un gusto malo, un gusto feo, que esto no obedece, digamos, a la alta cultura bogotana, medellinense, digamos, y que estaban, digamos, dentro de los grupos de poder, y mucho menos, digamos, a la élite costera. Y esto, pues, viene también en un proceso. Esto no es, digamos, entender esas lógicas de poder, también tiene que ver con un proceso de entender las lógicas de resistencia, y en los barrios particularmente. Yo, desde mi experiencia, aquí en Barranquilla, poco campo y es en Cartagena, estábamos en un grupo de investigación, había otra persona en Cartagena, pero, digamos, aquí en Barranquilla uno lo que empieza a ver es que, pero desde la misma, digamos, Cartagena, como el picó se vuelve esas formas también un poco de resistencia, y la champeta no es, digamos, un producto cultural que tiene, digamos, una dirección marcada a través de un estudio de grabación y una publicidad, y tiene unas lógicas, digamos, de circulación muy diferentes. Y entonces, por eso en la verbena picotera, hablando, digamos, en términos barranquilleros, y pues, digamos, también en las casetas y el picó, digamos, las fiestas de picó, Cartagena y Barranquilla, empiezan, digamos, el picó empieza a ser central para la difusión de la champeta. ¿Qué pasa? Este fenómeno, digamos, como lo venía diciendo, está concentrado aquí particularmente en el sur de Barranquilla, y hay una fotografía muy linda, y es donde uno puede ir mirando por dónde se van moviendo los picos. Los picos suelen tocar desde el viernes, sábado, incluso los domingos, o solían, digamos, por eso vuelvo a repetirlo del contextualismo radical. Yo
hace rato no investigo, digamos, este tema de la champeta aquí en Barranquilla, pero y pues sobre los municipios de La Malambo y Soledad, digamos, como todo el sur de esta zona barranquillera, hay también unas resistencias y en términos musicales. ¿Qué hacen los picos un poco y cómo se distribuye, digamos, estas músicas de picó? Y para eso primero tengo que ver la importancia que tiene el picó aquí en Barranquilla. El picó, y esto que señalo aquí como el mini junior, yo no sé si se ve, son picocitos chiquiticos que tienen las familias. Aquí el picó, y también en Cartagena pasa un poco lo mismo, uno ve picos por todos lados. Picó, y que sobre todo, además, lo curioso es que pueden reproducir cualquier género, pero la champeta siempre está presente, digamos, en estas reproducciones. Esto es para animar, digamos, la fiesta familiar, la gente, de hecho, es aspiracional, ya vamos a hablar de eso. Quisiera, digamos, avanzar a unos picos más grandes. Hay unos picos que yo, digamos, esta es la categorización que yo uso, que son unos junior, unos poco más grandes, que se usan para fiestas barriales, y pues ya tienen, digamos, como unas estructuras mejores, aunque la foto no corresponde porque realmente el solista aquí solía ser un gran picó. Está, digamos, en la última categoría, y pues bueno, la última foto que ven que se le Scorpion, que ya era en el 2010 todo un espectáculo de luces, pintura, DJs, una cosa espectacular, cuando el dueño era el señor César Mercado. Ahora lo tiene Kevin Flores. Bien, pues bueno, es interesante cómo pasa eso. Y entonces, bueno, estas grandes estructuras digamos, de sonido, que se llaman, y lo decía también ayer Mauricio Bardo, casi que al tiempo van pasando en diferentes partes del Caribe, y de la música afro, de acá, de lo afro-latino y afro-caribeño latino, desde Jamaica, pasando por Brasil, que era Paralajem, el Sound System, y hoy todavía, incluso en los 80, uno puede ver las primeras canciones de rap que se hacían, digamos, con DJs y con grandes equipos de sonido y grandes fiestas, pero digamos que el sonido, digamos, estos grandes aparatos de sonido que acá denominamos picó, que está también el origen de la aguja, bueno, todo este tipo de cosas, pues genera unas dinámicas muy particulares de fiesta popular al aire libre, y esto al poder no le gusta, ¿sí? Esto no es una cosa, digamos, justamente que represente, y otra vez repito, como la identidad nacional, ni caribeña, ni en ningún lugar, sino que pues empieza a asociarse con los barrios bajos, con la clase, con la raza, con formas, digamos, de violencia muy específicas de pandillaje, que no les interesa. Entonces el pico empieza a ser central en esto. ¿Por qué? Porque el pico es quien produce la música champeta. Digamos, es una empresa, ¿sí? Como lo decía ayer, puede ser de micro, mediana, incluso una más o menos grande empresa, donde se maneja mucha plata también, pero digamos, este elemento, el pico, va a ser central para la construcción de un paisaje sonoro de la champeta, específicamente aquí en Barranquilla, porque acá hay unas intervenciones, además del sonido de la misma champeta, la canción se graba la intervención del sonido a través de los pianos K11, creo que se llaman, que eran los pianitos casi que de juguete, que empezaban, digamos, a hacer transformaciones en vivo, y aquí empieza a ser la figura, digamos, central, el DJ. El DJ antes era un animador que iba cambiando música, que sabía más o menos de cambiando música, en qué momentos, pero acá, digamos, desde los años 90, digamos, desde la segunda mitad de los años 90, la figura del DJ empieza a ser fundamental, incluso que se empieza ya en los 2000 a pensar en otro casi DJ, que era el del pianito, que empiezan a convertirse en unas baterías profesionales, digamos, eléctricas, en un pico, en un sonido, y la adquisición, pues justamente, de tecnología, más ese diseño, más la adquisición, porque casi que eran contrataciones que se hacían de los DJs. Los DJs empiezan a ser fundamentales en el pico. Recuerdo, creo que el Rata era en su momento en el Scorpion un gran DJ, y de hecho se iban turnando porque tenían como un equipo suplente casi que de DJs, digamos, se dividían en tres: el animador, el baterista y pues el que cambiaba básicamente la música, que es como el original DJ, digamos. Y entonces también se generan una forma nueva de exclusivos, ya no eran estas formas de exclusivos que se hacían hacia
digamos, los 70 y los 80, cuando empieza, digamos, ya digamos, a agotarse ese recurso también de la piratería, aquí empieza, digamos, a existir y a fluir de otra manera. Entonces, el picó es quien manda a hacer, digamos, ciertas canciones o las canciones de champeta en gran medida, porque necesita mantener su popularidad, no solo a través, digamos, de esta tecnología de diseño de DJ, sino a través de la producción de la champeta. Y ahí empieza, digamos, un punto fundamental para la circulación y la difusión de la champeta, porque son los picós y los dueños de picós quienes mandan, digamos, contratan al artista, de pronto a un compositor aparte. Algunos dueños de picó incluso componían sus propias canciones, digamos, las escribían, las pasaban a los casos de este señor Hernández, del Bobby, de los bobincheros. No sé, creo que el Bobby también es picó, se acabó, pero fue muy importante, digamos, en el 2010, y un poquito desde el 2008, 2009 al 10, digamos, era un picó que le competía al Scorpion aquí en Barranquilla. Y digamos, empiezan a producirse canciones, entonces se mandan a traer los cantantes de Cartagena, y ahí empieza, digamos, en ese 2010 empiezan Kevin Flores, estaba muy chiquito, el mismo Mr. Black, que ya tenían, digamos, cierto reconocimiento, que además eran casi del Rey de Rocha, que era el gran, y es el gran productor de la champeta, yo creo que en Colombia básicamente, y gracias, digamos, en gran parte al Rey de Rocha, en la producción de esos discos, pero muchos, digamos, de los picos de aquí a Barranquilla, con mucha tecnología, con grandes DJs, con unas intervenciones del sonido en vivo que van a marcar esas, o sea, van a generar unas marcas sonoras particulares y van a cambiar, digamos, ese paisaje sonoro, pues empiezan a producir toda esta, digamos, explosión del picó, digamos, y de la champeta. Y es, digamos, a partir de estas organizaciones, digamos, de las verbenas picoteras, aquí donde empieza a verse todo un negocio organizado, donde incluso, digamos, hay organizadores de eventos que funcionan incluso casi que como managers, que tienen unos contratos o tenían unos contratos a palabra con los picós para producir unas fiestas, digamos, aquí en Barranquilla. Entonces yo le trabajo solo a la Scorpion, o fulanito le trabaja solo al Bobby y al solista, pero no se pueden meter, digamos, como con picós rivales. Entonces, en ese sentido, pues empiezan a organizar una serie de fiestas, hay un organizador, ya se externaliza, ya el picó no es el mismo organizador de la fiesta popular, de la verbena, sino hay un organizador de eventos que se tiene que encargar además de todo lo burocrático. Y esto pasa en términos de que el picó tiene que seguir produciendo champetas, entonces manda a hacer sus champetas, manda a hacer sus arreglos, y esto es particularmente, digamos, importante porque si es el productor, ¿dónde se va a escuchar la champeta? La champeta no se está escuchando en la radio, sino dentro del picó. Entonces estos eventos van a ser fundamentales para la escucha de la champeta. Y digamos, esos procesos, ya creada la champeta, empieza, digamos, la difusión de esta misma. ¿Y qué es esta difusión? Pues crear una serie de exclusivos. Y eso tiene, digamos, todas las dinámicas de creación de la misma canción, incluso desde los saludos mismos, cuando hablan cuando en el principio de las canciones normalmente de champeta es muy conocido, digamos, que se saluda a Chaguala, que es uno de los DJs y dueños del Rey de Rocha, pero aquí en Barranquilla pasaba por los saludos al Rata, que era el DJ del Scorpio, obviamente los dueños, a César Mercado, a este tipo de cosas, pero el picó, digamos, no solo produce esto, y hay ya, digamos, una construcción del sonido de cómo tiene que irse, sino dentro del mismo picó. Recordemos las placas, que las placas además eran, digamos, muy deseadas, tanto en Barranquilla como en Cartagena, grabadas por Miguel Char, por Mike Char, ¿sí? Que es el de Olímpica, evidentemente, como familia Char, en donde grita muy parecido a lo que grita en Olímpica, digamos, en la emisora de ellos, sino que haciendo alusión justamente al picó. Entonces ahí los DJs empiezan a intervenir justamente el sonido y la canción de la champeta, pero además ya empiezan, digamos, a reproducir cuando este exclusivo, digamos, de champeta está nuevo, empiezan a reproducirla en los bailes como unos primeros 15 a 20 segundos, retroceden, vuelven y la ponen para que la canción empiece a pegar, ¿sí? Entonces, a ver si pega, si no pega, se tiene que olvidar de esa canción. Y es importante este proceso, porque si no pega una canción, tienen que generar una nueva canción para poder generar un exclusivo para que su público, digamos, y sus seguidores fieles, los escorpianos o los bobincheros o los seguidores fieles del solista, pues siguieran evidentemente asistiendo al picó
y generando pues los ingresos de todas maneras que generan, y esto genera una circulación diferente. Esto se graba al Picó, el Picó como digamos también un negocio de fiesta y de verbena, pues tiene que poner esto a circular, y su forma de hacerla circular es una primera difusión que es dentro de la fiesta de verbena. Es 15, 20 segundos, se retrocede la canción, así la gente se la va, digamos, aprendiendo, y esto pasa viernes, sábados y domingos constantemente. Entonces, estas formas de difusión son muy particulares porque no pasan en otras redes musicales tampoco. Entonces, esto empieza pues, a generar también entre más exclusivos y del artista que esté más pegado, o sea, Mr. Black, en su momento, me imagino pues, cuando Charles King y Viviano Torres, y pues ustedes seguramente también, digamos, entraron en esas lógicas de la producción de la champeta, donde además el artista, digamos, no ganaba tanto, pero le pagaban por canción, no necesariamente necesitaban generar, digamos, un disco como tal, pero, pues, digamos, era una de las contrataciones, digamos, del Picó, y tener grandes artistas, pues al Picó eso también, pues, evidentemente, le servía mucho en términos comerciales. ¿Qué pasa, digamos, en esta circulación musical y en estos procesos de difusión y ya de distribución? Entonces vemos que estas intervenciones del sonido empiezan en vivo con el pianito K11, y hoy ya, digamos, con todas esas baterías muy profesionales, estos equipos de sonido muy profesionales. Yo no sé, y como mi experticia en el campo de experticia es la antropología y la sociología, pues, de música no soy muy formado, no tengo ninguna formación, pero digamos que el entendimiento un poco de los aparatos, del uso de la tecnología al bailador y al champetudo barranquillero le gusta mucho esa intervención del sonido. De hecho, digamos, hay piques, no solo entre picos, hay ese tipo de fiestas, y quién tenía el mejor equipo de sonido en términos tecnológico de sonido, pero también de exclusivos que pudiesen generar. Entonces aquí empieza, digamos, como el circuito musical, digamos, de difusión, cómo va a funcionar. Entonces el primero es el bailador. Las emisoras aquí, Madrigal Estéreo, no sé, ¿sabes si todavía existe Madrigal? ¿Sí? Bueno, tenía los sábados un programa interesantísimo donde veíamos que en Basurto, por ejemplo, los carteles y las fiestas de Picó se avisaban digamos, del runner, en los habititos del runner o del runner, pero en Barranquilla siento que sus procesos, aunque habían esos carteles, se trastocan un poco, y la emisora empieza, y sobre todo, pues, no solo la emisora, pero además el bailador y el audioscucha, el champeta, y el consumidor de verbena, de Picó, empieza, digamos, a jugar un rol muy activo en esta circulación de la champeta, aquí particularmente en Barranquilla. Y entonces, el Picó pues, hace la creación, la lleva esto a las verbenas, hace que esto se convierta en un exclusivo, y el bailador y la bailadora pues empiezan justamente a pedir en las emisoras, a llamar a Olímpica, a Tropicana, a las diferentes emisoras. Pero acá hay una emisora muy particular que anuncia además todos los toques o todos los eventos de Picó, o habían en su momento, pero digo, el contextualismo radical, no sé si todavía existe el programa Salsa Soca. Era un programa donde evidentemente se ponía salsa, champeta, vallenato, salsa, champeta, la fórmula completa, además era como todo, porque también ayer Mauricio ponía que acá en Barranquilla no solo se pone champeta, y también, digamos, le meten una pistica de reggaetón, le meten una cancioncita de salsa, le meten un merenguito, como para ir animando la fiesta. Entonces, este proceso, digamos, de la verbena, con sus intervenciones de sonido, al apropiar, digamos, al bailador también de las canciones, empieza eso a generar, digamos, una presión hacia las emisoras de radio, sobre todo a las grandes emisoras de radio, particularmente Olímpica, y a Tropicana en parte. Pero, digamos, esta Madrigal que queda en Soledad, pues tiene, digamos, un origen también además muy champetudo y muy picotero, y pues tienen este programa los sábados en donde se anuncian para la semana siguiente o esa misma noche, ese tipo digamos, los eventos de Picó, y van soltando de vez en cuando
de ahí, digamos, esto es una entrevista que yo estaba haciendo, justamente etnografiando cómo era, cómo es que se hacía un programa radial, incluso emulan situaciones de Picó, aquí, digamos, desde el Picó barranquillero, con el pianito K11, se van poniendo, de hecho trabajaban el Rata y Rey Arturo, que eran los DJs y el animador del Scorpion en su momento, que creo que por ahí está el Rata, bueno, no sé. Y habían varios, de hecho, DJs, tanto del solista, del Bobby, de otros, y era, digamos, un lugar muy, muy especial, digamos, para la champeta y la circulación de la champeta aquí en Barranquilla. ¿Qué pasa? Esta gente era amiga de los dueños de los Picó, pero además generan las presiones. Es que la gente me está pidiendo no sé, la canción de Michael, o la canción de Lilibet, o la canción de Mr. Black, la nueva que está saliendo, de Kevin Flores, que estaban chiquitos pues, en su momento, pero que estas presiones empiezan a generar presión también, digamos, a la emisora, y estos empiezan a presionar a los dueños de Picó. Los dueños de Picó no se sienten presionados básicamente por esto, empiezan a generar, ustedes tienen el poder, el monopolio, ustedes nos han dicho toda la vida que esto no es una música legítima, y empiezan unas tensiones justamente frente a eso, y el dueño de Picó, e incluso los artistas, pues ya no tienen nada más que ganar. Se pagó por la canción, se le pagó a los músicos, se le pagó al artista, a los cantantes, a quien escribió la canción, ya está. Muchas veces esto dura alrededor de 1 o 2 meses en el Picó, y se le empieza a soltar, digamos, como con cierto recelo a las emisoras, sobre todo a las grandes. Esta no tanto, pero ya empieza la gente después del mes, de los 2 meses, a pedir la canción. ¿Qué hace el Picó? Hace 2 cosas interesantísimas a mi juicio, y es justamente esas formas de resistencia y esas formas de no hacer parte de ese mercado formal. Al ser estigmatizada la champeta como de no representar la identidad de la nación ni el Caribe colombiano, entonces pues tiene unas lógicas alternativas que se van moviendo por otros mercados, incluso rayando lo legal y lo ilegal, con el pirateo de pistas, con esto, pero que empieza además a tener un reconocimiento a nivel, digamos, de festivales, como está el Festival del Caribe en Cartagena, o el de la champeta lo hubo también en Cartagena. Aquí varias canciones de champeta han quedado como la canción del carnaval, y eso empieza, digamos, a generar todo ese reconocimiento popular y esa escucha y ese consumo popular de esto, que se empieza a generar también resistencias y a generar porosidades en ese poder, digamos, de la producción cultural, como hegemónica, incluso del Caribe. Entonces esas porosidades pues generan otras dinámicas de circulación musical, y esto es que el Picó ni siquiera se lo suelta tan primeramente las emisoras, sino lo suelta al mercado. Y en su momento, en el 2010, cuando veíamos las USBs y los CDs y los MP3 y los DVDs, un montón de canciones en donde ellos incluso soltaban la canción y se la soltaban, era el mercado ilegal, informal, ilegal, del centro de Barranquilla, donde incluso digamos, quien fue en su momento DJ, ahorita el nombre, pero del timbalero, quien fue dueño del timbalero, un gran Picó muy reconocido en los años 70 y 80, pedacitos del 90, pues se encargaba también de distribuir esa música. Alex Alemán, gracias. Alex Alemán, que además lo vi tocando también en La Troja con su colección de discos de acetato, muy lindo también. Entonces esa circulación se va por otras vías, y hasta que llega a la emisora. Finalmente el dueño le dice del Picó a la emisora: tómela, pero esto ya ha invadido, digamos, como el mercado informal, y desde el mercado informal pues empiezan a hacer otras interpretaciones de sonido, la circulación empieza, vamos, a generar otras dinámicas de intervenciones del sonido de las mismas canciones de champeta aquí en los barrios populares, donde además los pelados, digamos, aprenden, digamos, a ser DJs y a transformar las canciones con el en ese momento con el Fruity Loops y con unos programas de edición de audio, incluso empíricamente, que posteriormente así aprendió el Rata, así aprendió el Rey Arturo, así aprendieron, digamos, como esos DJs que venían, esos grandes DJs que se fueron que fueron teniendo un gran reconocimiento, digamos, en los grandes picos de Barranquilla, y eso empieza a generar además otras lógicas de trabajo, otras lógicas de escuchar y de consumir la música. Creo que Ñato Marrón fue en una época la canción del carnaval intervenida por un DJ y un pelado, en ese momento muy pelado, y la pegó, y así empezó a pegarse. Es decir, el mercado informal, paralelo, alternativo,
es la que mueve las redes de la champeta. No es el mercado formal, no es el poder, son desde los músicos, el picó, que habrán tensiones, que habrán contradicciones, que habrá que mejorar cosas, sí, pero digamos, la champeta, cuando ha tenido hoy ya casi que dos explosiones, la de principios de los 2000 y ahorita, digamos, después de los 2010, 12, 13, 14, cuando Mr. Black también estalla, o algo así, cuando fue de 15, 16, con el serrucho, pues son eso. Incluso hoy, y un poquito ya más actualizado, pensándome justamente qué había pasado, digamos, como la champeta, como esa explosión tan grande de Mr. Black, de Kevin Flores, hoy con la Toxicosteña. Bueno, ¿quién está produciendo esta gente? Esta gente está siendo producida por grandes sellos disqueros otra vez. Uno va a mirar en las plataformas, porque hoy seguramente la tecnología pues nos va a cambiar mucho y nos cambió mucho, pero pues, las plataformas de escucha como Spotify, Deezer, Tidal, el Apple Music y todas estas vainas que están, digamos, muy de moda, pues generan otras lógicas de mercadear la música y distribuir y de difundir la música. Pero uno va a ver los créditos de estas plataformas para entender los créditos de las canciones y son producciones propias, es decir, dicen Mr. Black Sass o Kevin Flores o incluso todavía dicen Rey Rocha Producciones y esto sigue, digamos, no solo atravesando el pico, sino que además, siento yo que además el propio artista ya se está autoproduciendo. Es una cosa también hermosa que empieza, digamos, siempre poroseando ese mercado formal y donde justamente este tipo de lógicas han logrado también en muchos sentidos quebrar, digamos, los grandes monopolios de la música que habían en Colombia y en el mundo. Entonces ya como para finalizar, pues, por más de que esto fuera moral y estéticamente incorrecto para las élites colombianas, pues logra justamente hacerse un espacio tanto social, económico y cultural, digamos, del Caribe colombiano, incluso teniendo, digamos, unos grandes reconocimientos, que hay poca, digamos, llegada de esto a Bogotá y a otras ciudades, pero sé que, por ejemplo, el Rey de Rocha se ha ido de gira a Bogotá y a otras ciudades, porque empiezan, digamos, como a generar otras cosas. Y tanto así que empiezan a trastocar esas estructuras digamos, de poder de la élite, en donde hoy ya se está nominalmente, digamos, reconociendo la champeta como uno de los géneros legítimos colombianos. Que una de las disputas de ese tipo es que eso ya existía, eso es el afropop y eso eran los sucos congoleses y eso era, pero pues aquí hay unas dinámicas particulares. Yo voy a contar una anécdota pendeja, autorreferenciada, pero yo una vez viajando por Australia, justamente tenía un amigo nigeriano y le puse una canción de champeta sin darme cuenta que era nigeriano, sabía, digamos, yo ya había hecho esta investigación, no tenía ni idea, pero digamos que estábamos en una fiesta y justamente él dijo, ¿por qué mi música está acá? Y yo, no, es solo su música, y nos dimos cuenta que, digamos, yo decía, también es mi música, también es la música de mi Caribe colombiano, yo también nací allá, también lo vi. Entonces, digamos, hay unos puentes muy interesantes entre eso, pero hoy, digamos, hay unas reivindicaciones interesantes y es tratar y hay unos reconocimientos nominales. En Cartagena se le expone en la Plaza de la Aduana en un festival de Caribe un día, o se hace un festival de la champeta para que el consumidor gringo y tal, pero, digamos, hay que seguir como resistiendo y generar, digamos, esos patrimonios también, y no dejar como homogenizar simplemente la cultura. Porque la cultura, pues la identidad no es una y una identidad nacional, no es una y fija. Tenemos pues las identidades nacionales, son múltiples, diversas, pero yo creo que podemos, digamos, llegar a unos entendimientos. Entonces, digamos, esta mezcla, digamos, y siendo el epicentro, digamos, de la champeta también, el Picó pues tiene todas estas, digamos, elementos interesantes en donde justamente pues lo tecnológico, la intervención del sonido, la producción de las canciones de champeta, pues digamos con toda esta radiografía que quiero dar es justamente como ver cómo esas formas, digamos, de producción se pueden transfigurar y que no necesariamente obedecen a la lógica del mercado formal. Y pues bueno, eso es todo, muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes. Bueno, quiero iniciar primero agradeciendo por su exposición muy interesante.
Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es si esta investigación que usted realizó se encuentra en alguna página, me gustaría leerla. Y dos, usted mencionó que el picó era resistencia, y en este sentido podría afirmar que la champeta es resistencia caribe. Entonces quería preguntar en qué sentido considera usted que la champeta es resistencia caribe. ¿De qué modo? Porque igual el concepto de resistencia es amplio, pero ¿cómo podría responder a ello? Bueno, la investigación fue, digamos, parte de una de mis tesis y estamos, creo, por publicar también un artículo, un libro, y esto va a ser parte de un capítulo. Está en el repositorio de la Universidad del Rosario de Bogotá, ahí pueden encontrar, se llama así, Biografía de una champeta de circulación, bueno, se me va el nombre. Sí, a ver, las resistencias son múltiples y yo creo que la cotidianidad justamente y la producción cultural, y no, digamos, por eso también Willis habla de una producción cultural hegemónica. ¿Qué es la cultura o la producción cultural hegemónica? Pues, por ejemplo, los medios de comunicación, es solo buscar champeta en el Heraldo o en cualquier medio caribeño que nos dibuja un evento de picó de champeta aquí en el Caribe. Muertos, pandillas, prohibiciones. Entonces, pues, la champeta, por ejemplo, y el picó y esas formas de distribución se han tenido que enfrentar a marcos jurídicos legales, en donde, por ejemplo, en Cartagena arbitrariamente se dice, en las fiestas novembrinas, el decreto tal del alcalde prohíbe fiestas en la popa, pues, ahí pasa el fenómeno picotero y pasa la champeta. ¿Por qué? En Barranquilla lo encuentras con el DAMAP también. Entonces, DAMAP, a través, digamos, del alcalde y unas recomendaciones que se le da, vamos, a la alcaldía, al distrito, es prohíban toques de picó en la Chinita, en las Nieves, en la Soledad. Ya no se pueden hacer al aire libre. Empieza usted a manejar, que tiene que saber que un evento tiene que tener ambulancia, pero no vamos a recibir más de 100 personas, no, pero tiene que tener ambulancias, sí, entonces el marco jurídico legal que te da eso empieza, digamos, a torpedear el proceso y la producción cultural, pero la producción cultural sigue y es una producción contrahegemónica, donde empiezas a resistir esas lógicas que te imponen, digamos, los poderes. Y particularmente, digamos, aquí en Barranquilla empiezan a existir otras, bueno, no me dejan el aire libre, me voy para los estaderos, a ver, pues ya no necesito ambulancia, ya no necesito, pues ya el estadero se encargará de cómo haya ventilación o no ventilación, si la gente hace o no hace, pero entonces sigue resistiéndose a eso porque la champeta y el picó como productor de esa champeta pues tiene unas lógicas de resistir a eso y de no dejarse acabar, y hay unas lógicas cotidianas todo el tiempo para pensarse como atajo, yo también como resquebrajo, como poroseo, ese sistema jurídico legal que me está imponiendo, digamos, esas restricciones de incluso reproducir, difundir la música de picó y que eso pues, a la final va a terminar si se le prohíbe al picó, quien se está produciendo, pero además si ya la producción es propia de los cantantes, pero no tienen cómo difundirla porque el picó pues de todas maneras sigue siendo interesado en que esta fiesta, en la caseta o la verbena, en Barranquilla se dé, o en Cartagena se dé la caseta picotera, pues esto tendrá, digamos, unos efectos negativos. Entonces, pero siempre se va a resistir, pero siempre se busca, digamos, como el contrapunteo a esto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nací en la ciudad de Cartagena. De pronto no tengo tanta edad como para saber muchas cosas. No tengo preguntas, pero sí tengo un par de anotaciones según mi perspectiva. Cartagena es una ciudad, pues ya sabemos que históricamente es compleja por todos los sucesos que ha vivido. Sigue dividida por el clasismo, por el racismo. Asimismo, voy a tratar de desenredar la idea que tengo en la cabeza y es como, obviamente la élite al pueblo le da lo que le sobra, eso ya lo sabemos. La educación también, lo que puedan alcanzar a coger la gente de los barrios. Entonces, pasan muchas cosas alrededor de la cultura y sobre todo la cultura de la champeta, y es que
ahora que hablas de resistencia, sigue siendo arte porque es música, porque es un medio de expresión que relata pues lo que pasa, pero también es música y es arte, ¿sí? Y casi siempre esa forma de salir de la opresión y de cualquier, no sé, estado en el que estamos viviendo es a través del arte y la música. Entonces creo que esa es una de las herramientas que le ha ayudado a la gente de los barrios a resistir. Por otro lado, que la gente de los barrios no tenga educación o la gente de más abajo no tenga educación no tiene nada que ver, o tenga una educación diferente, no tiene nada que ver con que pues ahí voy a esto de los champetudos, ¿no? Lo que pasaba antes y era pues un término despectivo, pero también era eso, aliado con que es que no tienen cultura, no tienen educación y no tienen esto y lo otro. Tenemos una educación distinta a la que hemos podido tener. Entonces siento que también esto de la falta de educación, oportunidades y toda esa cosa es lo que más bien nos dirige hacia ser más vulnerables ante ciertas situaciones que generan violencia, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con la champeta. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Listo? Entonces quería como desenredar esas ideas también, de pronto que ustedes también supieran. Para mí la champeta es algo muy valioso y en Cartagena yo sigo viendo que desde las murallas hacia allá pasa una cosa. Ahorita se ha metido más la champeta hacia el centro y hacia esa, pero todavía es luchadísimo hacer un evento en el teatro, luchadísimo hacer un evento en no sé, en cualquiera de estos parques del centro, pero de las murallas para allá es otra cosa, se vive diferente. Entonces, bueno, gracias, eso era lo que quería decir. Gracias. Una anotación que quería hacer es que, bueno, pues todos sabemos que hay distintas clases de champeta, pero pues en el caso tú mencionaste a Kevin Flores, mencionaste a Chaguala, que es el del Rey de Roche, Mr. Black, pero cuando hablaste de la tonsi costeña ya son estilos distintos. Bueno, mira, yo tengo una percepción más distinta aquí, un poco distinta con relación a la champeta, porque nosotros los barranquilleros viejos, yo nací aquí en el barrio abajo, cerca de la Casa del Carnaval, desde niño escuchaba música de verbena, que no había todavía música africana, música americana, música brasilera, puertorriqueña, cubana. Entonces, cuando llegó el fenómeno de la música africana, el primer disco llegó en 1970 aquí, lo sonó el Pico de Manicú. Entonces, a partir de ese momento comenzó la colonización de nuestras verbenas a través de la música africana. Por eso cuando llegó el boom de la champeta cartagenera, hubo un intento de hacerse los barranquilleros a la música a la champeta cartagenera, pero nos dimos cuenta que era un plagio, digamos, al comienzo era un plagio. Tomaban las canciones africanas y a través del computador le quitaban la letra y entonces encima le ponían la letra cartagenera. Entonces, el barranquillero neto siguió bailando la música africana. Por eso aquí no pegó tanto el gusto por la champeta en su momento, la champeta cartagenera, y nosotros seguimos bailando nuestra música africana y de allí el estilo de baile nuestro, que es rápido, que es una combinación de toda clase de música y eso es lo que se ha mostrado en el mundo. De ahí que Shakira cantó y bailó la champeta y eso fue el boom en el mundo, porque el estilo de baile cartagenero es un poco diferente. Otra cosita que yo quería anotar ahí es cuando hablas tú del DJ. Nosotros aquí no le llamamos DJ, aquí le llamamos picotero todo el tiempo. Picotero, en vez de DJ es picotero, porque es el que pone la música. Y en cuanto a las placas,
Yo hice un trabajo en cuanto a las placas también, con una alumna mía allá en la universidad, y descubrimos que es a través de las placas cómo el dueño del picó reta a los otros picó. Aquí está el mejor, yo soy el mejor, yo soy el más fuerte, yo soy el que tengo el poder. Las placas vienen tomada de cuando antiguamente las orquestas se presentaban en cualquier baile, en cualquier club, y entonces había un presentador que dice, bueno, con ustedes aquí vamos a presentar la mejor orquesta de salsa, la mejor orquesta de merengue. Había un presentador y entonces de ahí viene el picó, como no tenía en ese momento, no había los animadores, entonces empiezan a salir las placas, como reemplazando al presentador. Entonces aquí no hablamos de DJ, sino de picotero. Eso es. Yo te respondo eso, por eso decía, el contexto es importante y sobre todo el lugar sociohistórico. Es decir, yo no me inventé, los DJs que entrevisté a Rata, a Rey Arturo, ellos mismos se autodenominan DJ y entre ellos habían piques también de esos, porque el del solista solía retar el del Scorpion al Bobby y se llamaban así mismo DJ. De hecho se trataban de insultar amigablemente en ese sentido, porque todos eran muy amigos en su momento, pero ellos se relataban a sí mismos, se autonombraban. Yo no usé esa palabra para usarla en términos de investigación, sino seguramente sí son picoteros, pero quien por ejemplo usaba esa palabra, que sí me parece mucho más curioso, eran los dueños del picó, ¿sí? que eran más viejos, que eran los dueños de esto, y ellos sí se sentían como el picotero. Entonces yo creo que hay que mirar también esas transformaciones sociales que se van dando a través de la champeta, y lo que decían por ejemplo aquí sobre lo que estaban mencionando, pero miles de espacios también temporales, porque ya nombré la toxicosteña y dijeron no, esto ya es otra cosa, pero sin embargo sigue siendo champeta. Es decir, que por ejemplo el celular, nadie cuestionó hoy que por ejemplo el celular sea una champeta, pero eso venía de la tecnobrega, es una canción de tecnobrega brasilera, y que tiene todavía ese vestigio de la tecnobrega brasilera convertido en unas pautas de, yo no, digamos, mucha gente en ese momento me acaba de decir, no, esto era otra cosa que no es la champeta, como cuando entrevistaba, digamos, a los viejos, digamos, cantantes y picoteros, cuando me entrevisté a Viviano Torres, cuando entrevistábamos a Charles King, decían, lo que está saliendo ahora ya con Mr. Black y con Kevin Flores, que estaban muy chiquiticos, igual que repito en ese momento, están diciendo eso, no sé si sea champeta, pero bueno, y tienes razón enfrente, por eso yo advertí también que la champeta no es la misma en Barranquilla, y por eso la intervención del sonido y la construcción dentro del pico del paisaje sonoro es diferente, y ese paisaje sonoro va a afectar justamente el baile y al bailador. Entonces se baila de manera diferente, de hecho se baila aquí más separado que en Cartagena, la música tiene más intervención, digamos, estando yo con el Rey de Rocho en Cartagena, veía cómo funcionaba enfrente el DJ, que es lo que funcionaba acá, o los que intervenían en el sonido, el baterista y esta gente, que no era como lo hacían aquí en Barranquilla le ponen más rapidez. De hecho la composición misma de la canción de la champeta barranquillera, uno podría empezar en términos musicales ya de sonoridad a generar unas distancias un poco con Cartagena. No quiere decir que eso no sea champeta, no quiere decir, sí, hay seguramente, pero digamos, frente al plagio yo tengo como digamos, un comentario ahí es, ¿por qué no llamamos plagio a Juanes? ¿Por qué no llamamos plagio a...? Es decir, la música se va construyendo a partir digamos, de lo que a mí me gusta de identidades. El rock no es colombiano, pero hoy se habla de un rock nacional, un rock colombiano. Entonces creo que la champeta, pues sí, el principio y el rap nace muy parecido de utilizar pistas del funk de los años 70 y empiezan a generar otro tipo de música. Entonces yo creo que la champeta empieza, digamos, como si unas copias de unos acordes, de unas canciones específicas, pero hoy la champeta cartagenera ha cambiado un montón de cosas, ¿no? Incluso, pues, bueno, acá alguien de Sistema Solar, pues, el mismo Sistema Solar llevó la champeta en otras dimensiones, es decir, ¿qué queda, qué no queda desde ahí de la champeta? Entonces yo creo que hay unos géneros que puede uno identificarlos y hacer otra investigación. Sin embargo, la circulación donde la champeta sigue siendo
Así que, wow, por eso digo, hasta el 2010-11, que fue en el 11 fue las últimas digamos, pesquisas que se fue viendo, pues todavía funcionaba de esta manera, digamos, desde el picó como eje central de la circulación de la champeta, como el productor, el difusor, y quien finalmente distribuía, y el distribuidor oficial casi de la canción de champeta, ¿no? Y que ahí también, pues, justamente empezaban a lucrarse los cantantes, porque al escuchar, pero mire esto, y entonces ya les empiezan a llamar, digamos, para conciertos, para cosas más, digamos, también privadas, más grandecitas o lo que sea, y ahí, digamos, había como un gana-gana, como entre todos los que producen la canción, o lo que llevan a buen término una canción de champeta. Era como, ya, más preguntas. Bueno, yo no soy muy conocedor del tema, pero me surge una duda, de pronto tú me puedes aclarar, es que con todos estos avances de tecnología, en redes sociales y esas cosas, ¿no crees que eso del picó se puede poner, como por decir así, en riesgo, con que de pronto vienen DJs o picoteros que empiezan a ir solos por sí mismos a través de redes sociales y se difunden a sí mismos? ¿No crees que eso se puede llegar a perder o algo por el estilo? Yo no sé si perder, yo creo que se va a transformar, yo no sé si perder. Yo creo que además el Caribe le encanta bailar. Yo creo que la fiesta de Picó es una cosa que iba a tener que estar atrás para mí, bien sea la champeta de otra música. Sí, la autoproducción hoy es digamos, como un auge. No, yo no sé, yo creo que se va a transformar y van a tener que haber otras lógicas. Qué gran pregunta, porque no lo sé. Pero va a tener el Picó que negociar, ya lo hizo con los acetatos de los años 80 y de los 70, ya lo hizo produciendo su propia música. Ahora digamos que el cantante ya sea mucho más dueño o el artista sea mucho más dueño, pues va a generar otras lógicas también de generar contrapoderes dentro de la misma escena picotera, ¿no? Entonces también será interesante ver, por eso decía hoy que incluso uno ve los créditos de Spotify y dice tal, pues Mr. Black es el que se está produciendo sus propias canciones. Una se la produjo Prodiscos, que es el serrucho, creo, esa es del Rey de Rocha. Otra se la produjo Prodiscos, de resto es producción propia. Uno ve las canciones de Kevin Flores, pero que esta chica, la Toxicosteña, esto uno va viendo que estas son producciones propias de los artistas. Entonces creo que eso le va a dar mucho más fuerza al artista, que también ha sido una relación desventajosa en términos a veces, muchas veces económicos. Entonces se va a transformar y creo que le puede dar, digamos, mucho más poder y más control sobre la producción musical al artista más que al pico. Entonces van a cambiar las lógicas, seguro, pero chévere. Bueno, Rafael, muchas gracias.